Buen día. Hoy abordamos las controversias sobre la teoría del capital entre Cambridge y el MIT. Entre el 53 y mediados de los 70 hubieron disputas que revelaron problemas fundamentales en la teoría económica marginalista, destacando resultados como el retorno de la técnica y la reversión de la intensidad del capital, que cuestionaron sus premisas básicas. A pesar de que el lado crítico pareció ganar el debate, la teoría marginalista no fue reemplazada, y se exploraron razones como la falta de una alternativa clara, la muerte de críticos clave y la minimización del impacto por parte de los economistas neoclásicos. Así, el artículo que estamos tratando propone examinar críticamente la evolución histórica de estas controversias, dividiéndolas en dos fases basadas en diferentes conceptos del capital utilizados por los neoclásicos. La primera se centró en el concepto tradicional del capital como una magnitud en valor endógena al sistema, y la segunda fase adoptó la noción walrasiana del capital con bienes físicamente heterogéneos como variables exógenas. En la primera fase de la controversia del capital, uno de los temas más importantes de que se debatió fue el principio de sustitución de los factores, un pilar fundamental en la teoría marginalista o neoclásica. Esta teoría se basa en que la idea de que los factores de producción como el trabajo y el capital pueden ser sustituidos, y que esta sustitución depende de los precios relativos de estos factores, como los salarios y las tasas de interés. En su concepción más sencilla, cuando la tasa de interés baja, los productores adoptan técnicas más intensivas en el capital, ya que esto minimiza los costos de producción. Por el contrario, cuando la tasa de interés aumenta, los factores tendrán a cambiar a técnicas más intensivas en el trabajo, puesto que resultan más baratas. Este resultado nos da lo que es la concepción del capital heterogéneo y sus dificultades en la teoría marginalista. El problema surge cuando la teoría marginalista, que originalmente fue pensada para las situaciones donde el capital se considera homogéneo, se enfrenta a economías con bienes de capital heterogéneo. En la teoría clásica de los rendimientos marginales decrecientes que influye en la teoría marginalista, la tierra era el único factor heterogéneo, mientras que el capital y el trabajo se trataban como homogéneos. Sin embargo, en las economías modernas, los bienes de capital son extremadamente diversos. Los bienes de capital heterogéneos incluyen máquinas, herramientas, infraestructura y otros recursos productivos que no son idénticos entre sí. Este hecho complica la aplicación directa del principio de sustitución de los factores, ya que el capital no puede considerarse una magnitud homogénea, fácil de cuantificar en términos de valor o unidades físicas. Un ejemplo de la dificultad lo señaló Eon von Bachmann en 1981, quien intentó medir el capital como un tiempo de producción para darle medida homogénea. Sin embargo, su solución fue insuficiente, ya que no lograba captar la complejidad del capital heterogéneo ni las interacciones dinámicas de los diferentes bienes de capital. Witzel ofreció una alternativa, concebida como el capital como una suma de valores monetarios, es decir, como el valor agregado a todos los bienes de capital heterogéneo. Este enfoque, aunque práctico para algunos contextos, también tenía problemas. A tratar el capital como un valor se cae la circularidad. El valor del capital depende de la tasa de interés y de los precios de los factores. Por eso son precisamente los que intenta determinar en el modelo económico. El principio de la sustitución de los factores en el capital heterogéneo. La controversia sobre el capital se centró en la cuestión cómo el principio de sustitución de los factores puede funcionar en una economía con bienes de capital heterogéneos. En teoría, el capital debe ser un dato conocido antes de que los productores elijan sus técnicas de producción. Sin embargo, como el valor del capital depende de los precios y la distribución de los ingresos, los economistas críticos argumentaron que el modelo más problemático desde un punto de vista lógico. Desde este enfoque marginalista, cuando la tasa de interés baja, los productores adoptan técnicas más intensivas del capital porque estas minimizan los costos de producción. A medida que aumenta la tasa de interés, se espera que los productores también cambien las técnicas en el trabajo, puesto que sean más rentables. El retorno de la técnica y la reversión de la intensidad. Los resultados de los análisis del retorno de la técnica y la reversión de la intensidad del capital representaron un golpe severo para la teoría marginalista, que se fundamenta en la idea que la elección de las técnicas de producción depende directamente de la tasa de interés y de los precios de los factores de producción. Los críticos señalaron que estos resultados demuestran que en el principio marginalista de sustitución de los factores no es solo robusto cuando se trata de bienes de capital heterogéneos, ya que la relación entre sí, la tasa de interés y la elección de las técnicas no es inequívoca. El reconocimiento de estos problemas alcanzó su punto álgido para el sinopsis de 1966 organizado por el Quantitative Journal Economics, en el que los economistas como Geraldi, Harcourt y otros demostraron que el fenómeno de retorno de la técnica es general y no puede limitarse a casos específicos o aislados. A pesar de los intentos de algunos economistas neoclásicos, Harry, por minimizar la importancia del retorno de la técnica, el sinopsis se dejó claro desde un momento, desde los fundamentos lógicos de la cuestión marginalista. Uno de los contribuyentes más importantes de la controversia fue Hancock, quien en revisión en 1969 resaltó las implicaciones fundamentales del retorno de la técnica y de la revisión de la intensidad del capital. A partir de estos resultados, economistas críticos como Joan Robinson y Sraffa concluyeron que el principio de sustitución de los factores no podría aplicarse de manera general a las economías con bienes de capital heterogéneo. En la segunda fase de la controversia del capital, que comprende entre 1971 y 1976, los economistas neoclásicos intentaron enfrentar las críticas sobre el retorno de la técnica, utilizando la noción de capital walrasiano como una vía de escape. En esta etapa, una de las defensas más representativas de los principios marginalistas fue realizada por Christopher Beals en 1970. Su trabajo es clave porque conecta las implicaciones surgidas durante la primera fase de la controversia con el cambio y los términos del debate que emergieron en esta segunda fase. Bliss respondió a las críticas de Pirangelo Garegani, 1970, quien había señalado que la reversión del capital hacía insostenible un equilibrio plausible en el mercado de ahorro e inversión. Sin embargo, Bliss interpretó los argumentos de Garegani como si se refirieran a un equilibrio de corto plazo o de tipo neobarrasiano y no a uno de largo plazo, que era el enfoque central del debate. Bliss argumentó que las conclusiones de Garegani estaban en contradicción con los resultados de Breu, quien sí había demostrado la existencia de equilibrio, utilizando condiciones similares a las de Garegani, pero basándose en un capital concebido como un conjunto heterogéneo de bienes físicos. Bliss sostuvo que con varios tipos de bienes de capital, la demanda actual de bienes de inversión depende tanto de los precios presentes como
modelos futuros esperados. En ese sentido, les acusó a Garigani de aplicar un análisis inapropiado, combinando una teoría de equilibrio a largo plazo con contexto de corto plazo. Garigani respondió a esta crítica aclarando que su análisis no se refería al corto plazo, sino al largo plazo, donde las inconsistencias en la noción neoclásica de capital generan problemas profundos. Sugirió que la tentación de usar un enfoque de corto plazo podría llevar a dudas sobre la validez de la teoría económica neoclásica en su conjunto. A pesar de la respuesta de Garigani, los neoclásicos no continuaron contestando a estos argumentos de fondo. Bliss, al igual que otros economistas de su bando, eligió sostener que las críticas podían ser evitadas apelando a la noción de capital barrasiano, desviando la discusión hacia una interpretación más técnica y menos comprendida con los problemas estructurales que el retorno a la técnica y la revelación del capital planteaban para la teoría marginalista. Como reacciones a esta segunda fase, se tiene que varios economistas neoclásicos como Frank Hall y Joseph Stiglitz defendieron la teoría marginalista, argumentando que no estaba amenazada por los problemas teóricos del debate. Hahn, por ejemplo, comparó el problema de la agregación de capital con la agregación del trabajo, minimizando su relevancia. Sin embargo, los críticos señalaron que los bienes de capital son heterogéneos y cambian rápidamente, lo que hace que el problema de agregación sea más complejo. Tanto Bliss como Hahn trataron el problema del capital como una cuestión técnica de agregación, sugiriendo que se podía simplificar sin afectar la teoría ortodoxa. Además, tomaron el capital en términos de valor como una característica de los modelos de equilibrio estacionario. Esta estrategia permitió al lado neoclásico acomodar los resultados críticos en su favor, desviando la discusión del enfoque original del debate, lo que provocó malentendidos y una desviación del análisis profundo del problema del capital. La postura neoclásica, en resumen, trató de restar importancia a las implicaciones profundas de la controversia al enmarcar los problemas como detalles técnicos más que fallas fundamentales. ¿Hacia dónde va la controversia del capital? La controversia del capital entre las dos Cambridge, que inicialmente mostró consenso entre críticos sobre la debilidad de la teoría marginalista frente al retorno de la técnica, evolucionó en su última fase con visiones divergentes dentro del lado crítico. Un grupo abogó por un retorno a la economía política clásica, basada en posiciones de largo plazo, mientras que el otro rechazó ese enfoque y prefirió analizar el capital en tiempo histórico, sin una teoría de largo plazo. Estas diferencias permitieron al lado neoclásico retomar la iniciativa, lo que Christopher Bliss observó al notar que la teoría económica dominante se ha movido hacia modelos más simples de un solo bien, como los de función de producción agregada, FPA, aunque Bliss admite que el enfoque de equilibrio general neobalraciano es limitado para analizar economías reales, no profundiza en las implicaciones del retorno de la técnica, que deberían haber llevado a un planteamiento completo de la teoría marginalista. En resumen, la controversia sufrió una pausa en su desarrollo debido a las ambigüedades del lado neoclásico y las divisiones entre los críticos, lo que dejó la cuestión del capital abierta para futuros debates en la teoría económica.